viendo, por favor, me ayudan a leer en la siguiente presentación. A ver, ¿dónde está? Está aquí. A ver, el determinismo en su concepto, chicos, tiene una clasificación de lo que es el determinismo en varias situaciones, pues que están divididas en el ser humano, el individuo, ¿verdad? Cómo piensa y a qué es lo que tiene que enfrentarse. Ok. Aquí les voy a compartir, perdón, aquí está. Ya. Aquí tenemos, chicos, el determinismo. El determinismo. Concepto. Es la teoría que que todo evento físico, incluyendo el pensamiento y la acción humana, es causada por acontecimientos precedentes, acontecimientos en los cuales yo me voy a preparar, que ya que ya estoy sabiendo que van a suceder, ¿verdad? En ese sentido, pues yo tengo que prepararme para, o salir exitoso, o en este caso, pues fracasar si no me preparo lo debido o lo suficiente. ¿Ok? Entonces, este es el concepto de lo que es el determinismo. Perdón, se me fue. ¿Qué pasó? Ok. Dentro, ¿cómo se llama? Del determinismo, chicos, tenemos dos clasificaciones. Determinismo fuerte y determinismo débil. ¿Ok? ¿Qué dice el determinismo fuerte? A ver, alguien que me ayude, por favor, leyendo. Y vamos analizando. A ver, alumna Castillo, ayúdeme leyendo, por favor, el determinismo fuerte. El determinismo fuerte explica que ningún suceso es casual y es potencialmente predecible a partir del futuro y del pasado. Y es potencialmente predecible a partir del futuro o del pasado, ¿verdad? Entonces es una sola decisión que se da tanto para prever las cosas como una suerte de decisión en lo que ya pasó, en lo que ya no pude. Por ejemplo, yo saqué 2 en una lección, en un deber importante, en una materia de especialización, ¿verdad? Ya no lo puedo arreglar. Entonces, ¿qué hago? Me preparo mejor para una futura prueba y tengo que pegarle justamente al 10. Entonces, ese es un determinismo fuerte, un determinismo que, ¿cómo se llama? Tiene una sola decisión, tanto para prever las cosas como para las cosas que ya sucedieron. Ok, luego tenemos al determinismo débil. Determinismo débil. ¿Quién es Barahona? Barahona, por favor, ayúdenme leyendo esta parte. Determinismo débil. Ya, profe. Sí, por favor. Sostiene que la probabilidad de prever el futuro está relacionada con los hechos presentes, aunque la relación entre el presente y el futuro es bastante fuerte. Se admite la influencia de sucesos esencialmente aleatorios e impredecibles. Aleatorios e imprescindibles. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, ¿verdad? Hay riesgo de una, ¿cómo se llama? Caída de ceniza. Tú te preparas para aquella situación. Hay riesgo de que ocurra un temblor. Entonces tú te preparas para la situación. Son hechos que están relacionados con el futuro, que están viviéndose en el presente, pero que están relacionados en un futuro. Entonces, ¿qué me dicen? Una situación de prevención. Yo tengo que tener mi plan de, ¿cómo se llama? De mi punto de encuentro con mis familiares en caso de que haya un terremoto o un temblor, y tengo que tener mi mochila de víveres, de supervivencia, ¿verdad? Tengo que tener mi plan de contingencia también para con mi familia en caso de que se presente un fenómeno natural. Gracias, ¿cómo se llama? Algunos aparatos tecnológicos pues, que pueden medir o pueden decirnos de que se puede avecinar algún tipo de desastre natural. Ese es un, ¿cómo se llama? Hecho que va a suceder en un futuro, pero que tenemos que tenerlo preparado en un presente. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere con lo que es el determinismo débil. Ok, continuamos. Aquí está. Clasificación, determinismo individual. A ver, un estudiante, quiero que me ayude ahora. Está el estudiante, ¿dónde está? Suárez. Suárez. Dígame, profe. Lee, por favor. Determinismo individual. Desde el punto de vista humano, el determinismo individual fue el que sostiene que no existe el libre albedrío, y el determinismo sostiene que nuestra vida es rígida o fuertemente determinada por circunstancias que escapan a nuestro control, de un modo que nadie es responsable. En la última instancia,
de lo que hace o deja de hacer. Ok, entonces se dice que en el determinismo individual, ¿sí? El determinismo individualista fuerte sostiene que no existe el libre albedrío, ¿ok? Que tiene que regirse, si yo impongo ¿cómo se llama? En mi gobierno, una norma, esa norma tiene que seguirse. Si yo te digo que tú tienes que llegar a las 7 en punto de la mañana a la institución, entonces tú llegas a 7:01 y yo determinantemente no te dejo pasar, porque la regla se da en ese sentido, en esa situación. Entonces, si llega a 7:01, tú me vas a decir, pero es 1 minuto, profesor, ¿por qué no me deja pasar? Porque la norma lo dice así. Es lo que se utiliza en el pensamiento del determinismo individual. No existe libre opinión, a eso se refiere con el libre albedrío, ¿ok? Y cada quien es responsable, pues, de lo que hace o lo que deja de hacer en esta situación. A esto se refiere. En la clasificación del determinismo individual también tenemos algunos aspectos o características, como el determinismo psicológico, ¿cómo se llama? Psicoanalítico, y determinismo sociológico. ¿Ok? Albert, otro estudiante, por favor. Está el estudiante John Santillán. Presente, profe. Listo, ayúdame leyendo, por favor. Determinismo psicológico, el cual se divide en dos formas principales. El psicoanalítico afirma que el obrar del hombre adulto está determinado por el inconsciente formado en la niñez. Determinismo sociológico, según el cual la sociedad es considerada como una conciencia colectiva que cada individuo interioriza de un modo particular, por lo que las reglas de conducta social ejercen una presión irresistible sobre los individuos. Sobre los individuos, correcto. Entonces, a esto se atribuye, chicos, como el determinismo psicológico a la forma de tomar decisiones. Se dice que en la primera parte, en el psicoanalítico, en el psicoanálisis, que todos los hechos que a nosotros nos ocurren en la niñez influyen bastante para saber si es que cuando somos adultos somos seguros o somos inseguros. Y el determinismo sociológico, pues, te dice que la sociedad te hace un ser o una persona, un individuo, que toma decisiones determinantes, lógicas, fuertes, o toma decisiones equivocadas, débiles. ¿Ok? A eso se refiere con esta parte del determinismo psicológico. ¿Ok? Vamos con el determinismo biológico. Frickson. ¿Está Frickson? Sí, profe, aquí estoy. Por favor. Ya. Conjunto de teorías que defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. Ya, son teorías que defienden posibilidades, ¿sí? Defienden posibilidades, respuestas al comportamiento del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues, chicos, que todos tenemos un libre pensamiento, todos podemos tomar decisiones determinantes, seamos de la etnia, vengamos de la parte del mundo que vengamos, ¿verdad? Vengamos de un país, vengamos de otro, todos tenemos la posibilidad de comunicarnos, de congeniar y de tomar decisiones, ya sea de una manera determinante fuerte o determinante débil, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros como individuos nos vamos a encontrar en medio de la sociedad distintas personas de distintas etnias, distintas culturas, ¿verdad? Que a veces van a tratar de influir en nuestras decisiones. Ya depende de nosotros cómo querramos tomar aquellas decisiones. El libre albedrío no ha desaparecido aún, chicos. El libre albedrío aún existe. El libre albedrío es la manera de cómo tú das tu opinión frente a alguna situación, por si acaso. ¿Ok? Gracias, Frickson. Vamos con la siguiente. Determinismo lingüístico. Y hablando pues de la manera de comunicarnos, entonces aquí tenemos el determinismo lingüístico. Yvette Cárdenas, por favor, ayúdenme leyendo esta parte. Determinismo lingüístico. Se refiere a que la forma concreta de que la lengua que hablamos y los conceptos presentes en la misma impone o condicionan fuertemente el tipo de razonamiento, concepciones e ideas sobre cómo es el mundo. Sobre cómo es el mundo. Les pregunto a ustedes, si viene una persona que viene de Estados Unidos o de Inglaterra, solamente habla inglés, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para poderle entender? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Utilizamos un traductor? ¿Es válido o no? ¿Utilizamos el traductor de Google? Mucha gente lo hace, chicos. Utiliza el traductor de Google para poder entender a una persona que viene de otro país, que habla otro idioma
específicamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros entablamos una conversación con otra persona que vive en otro país, que habla otro idioma, que tiene otras culturas? Vamos aprendiendo justamente de aquella persona y esto puede influir también para tomar decisiones como individuos. Por ejemplo, yo tomo la decisión de emigrar a otro país, de estudiar en otro país, de tener un título universitario internacional en otro país y venirlo a aplicar a mi país con nuevas ideas, con nuevas, nuevos conocimientos, nuevos razonamientos para que exista una mejor calidad en la educación o las oportunidades que tengan las personas de mi país. Entonces, en ese sentido, por eso se da el determinismo lingüístico, conocer qué hay más allá de mi país, qué se puede dar en el mundo, cuáles son sus culturas, qué son sus idiomas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes saben cuál es el idioma más difícil del mundo? ¿Alguien sabe la respuesta? El mandarín. Chino mandarín, correcto, muy bien. Chino mandarín es uno de los idiomas más difíciles que hay en el mundo, pero no imposibles de aprender. Ok, chicos, gracias. Hija, determinismo conductista. A ver, determinismo conductista. ¿Quién me ayuda? Mansaba, la estudiante, Mansaba Figueroa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Determinismo conductista. Afirma que no son los genes los que nos condicionan, sino la educación que recibimos a lo largo de nuestra vida, que es la causante de nuestro comportamiento. Que es la causante de nuestro comportamiento. Por ejemplo, yo doy mi opinión en esta parte, chicos, y puedo manifestar que ustedes tienen una buena educación desde su casa. Porque aquí, por ejemplo, hasta el día de hoy me ha salido un estudiante malcriado que, sea respondón o que me raye la pizarra o que haga alguna situación, pues que, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado se tenían algunos inconvenientes en esta parte, ¿verdad? Entonces, ese es un determinismo conductista. Las bases que vienen desde nuestra casa, ¿verdad? De lo que nos enseñan, las bases que nos imponen nuestros padres para comportarnos en ciertos lugares, ¿verdad? Las recomendaciones que nos dicen, te tienes que portar bien en la institución, no tienes que dar que hablar ni tampoco ser un estudiante problema, que solamente pasen llamando al representante. Entonces, en ese sentido, pues chicos, tenemos un claro ejemplo de lo que es el determinismo conductista, las bases que recibimos desde nuestro hogar para sabernos comportar ante la sociedad. Ok, bien, el estudiante, muchas gracias. Por último, tenemos determinismo genético, Morán Ginger. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo Afirma. Determinismo genético. Afirma en su versión más fuerte que nosotros no somos libres porque estamos condicionados o determinados por nuestros genes. O determinados por nuestros genes. O sea, no somos libres en el sentido, de la aplicación de nuestros genes. Cada quien adopta un carácter, una personalidad, dependiendo siempre de los genes de nuestros padres. Ustedes se han escuchado los términos cuando dicen, tú tienes el mismo carácter que tu papá, tú tienes el mismo carácter que tu mamá, eres corajiento, eres corajienta, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros heredamos los genes de nuestros padres y eso es lo que nos hace ser determinantes. En este caso, nosotros siempre tenemos un modelo a seguir en nuestros padres. Si mi padre toma decisiones determinantes fuertes, ¿verdad? Es natural que yo también en ciertas situaciones tome ese tipo de decisiones determinantes. Pero si en cambio mi papá o mi mamá tienen un carácter débil, puede ser que yo en un futuro adopte la misma posición. Y por lo regular, chicos, pasa bastante, ¿sí? Pasa bastante que adoptamos nosotros la seguridad o inseguridad que a veces nos transmiten nuestros padres, porque a la larga son las personas que viven con nosotros prácticamente toda la vida, ¿sí? Entonces es natural que nosotros adoptemos ese tipo de, pensamientos, conocimientos, hechos, cognitivos, ¿verdad? Que se transmiten a través de los genes, pero que también vamos aprendiendo porque el ser humano, vuelvo y repito, es un individuo que se adapta a todas las partes del entorno. Ok, ahí tenemos, chicos, todos los tipos de determinismos que están en la parte individual. Ok, acá tenemos otra clasificación que es el determinismo social.
Determinismo social. A ver, Lino. Está el estudiante Lino. Determinismo Presente, social, licenciado. ayúdame leyendo ahí. Dado que las ciencias sociales estudian tanto la conducta individual como la conducta de sistemas formados por diversos individuos, existen formas de determinismo que sostienen que el comportamiento global del sistema es determinista, sin afirmar nada sobre el determinismo de los individuos, y formas más radicales que sostienen el determinismo incluso a niveles de individuos. Correcto. El determinismo social es decisiones en grupo, ¿verdad? Nosotros no podemos ir por la calle, ¿sí? Haciendo desmanes o haciendo destrozos, porque estamos regidos bajo una ley. Y si nosotros rompemos esa ley, tenemos que tener un castigo, ¿sí? En este caso, pues si tú haces desmanes por la calle, afectas a terceras personas, afectas, qué sé yo, las partes, los bienes materiales de aquellas personas, tienes que ir preso. ¿Por qué? Porque la ley me indica que yo no puedo salir por la calle haciendo lo que me dé la gana y destrozando las cosas que yo quiera, ¿verdad? También si se comete algún delito a propósito del nivel de delincuencia que tenemos en estos momentos, ¿verdad? Entonces estas personas tienen que ser castigadas por la ley, están sujetas a aplicarse todo el peso de la ley en este sentido. Entonces el determinismo social me quiere decir que nosotros tenemos que seguir las normas y las leyes que rigen un estado, una ciudad, un pueblo, en este caso, ¿verdad? En ese sentido, pues no quiere decir que nosotros perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra personalidad, perdemos nuestro carácter. No, perdemos nuestro libre albedrío, tampoco. Pero yo tengo que ser consciente de los actos que yo realizo como persona en la sociedad. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el determinismo social. Y claro, tiene su clasificación, lo conforma. Primero, el determinismo económico. A ver, si se alcanza a ver ahí, determinismo económico. A ver, Ponce, está Ponce. Sí, listen. Porfa, determinismo económico. Afirma que la evolución de las sociedades está gobernada o restringida por factores económicos. El filósofo Karl Marx surgió que las estructuras sociales están fuertemente condicionadas por los factores económicos y el modo de producción, a su vez determinado por la tecnología, las fuerzas productivas. Esta posición no debe confundirse con el determinismo económico strictum sensu. La diferencia está con el condicionar frente al determinar completamente. Exacto. Entonces nosotros no somos, chicos, personas que estamos sujetas a simplemente tener un ingreso. El determinismo económico puede ser por varios factores. Yo puedo trabajar en una empresa, yo puedo trabajar como profesor, yo puedo trabajar como ministro en otro país, pero resulta pues que en mi familia yo puedo tener otra fuente de ingreso, ¿sí? Puedo sacar un negocio, puedo sacar un emprendimiento, tengo libre actuar para realizar todo ese tipo de situaciones. Todo está en determinar, en tomar una decisión de cuál va a ser el factor económico que me va a beneficiar a mí para una mejora, pues, ¿verdad? Para estar bien, justamente. Entonces, Karl Marx sugirió que las estructuras sociales están fuertemente condicionadas por factores económicos y por el modo de producción, pero no me habla de que estamos sujetos solamente a tener un trabajo. En otros países subdesarrollados, chicos, como los Estados Unidos, hay gente que tiene 2 y 3 trabajos para poder ganar más o tener más ingresos económicos y poderse mantener de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere determinismo económico. Vamos con el siguiente, determinismo tecnológico. Un tema interesante. A ver, determinismo tecnológico, ¿quién me ayuda leyendo? Izquierdo Baque. Izquierdo Baque. Determinismo tecnológico. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Allá. Ah, no te sale el audio. Ah, ya. Ok, no te preocupes. Ya. Entonces, Pilco. ¿Está Pilco? Pilco. Sí, profe. Ya, porfa. Determinismo tecnológico. Determinismo tecnológico. Las fuerzas técnicas determinan los cambios sociales y culturales. Esta corriente se perfila mayoritariamente en torno a la denominada Escuela de Toronto,
Estudia los medios de comunicación que prestan especial atención a su naturaleza tecnológica y a cómo influye y determina los usos sociales que se hacen de ella e incluso las formas sociales que surgen de ellos. Correcto, chicos. Y esto se basa en la responsabilidad de utilizar la tecnología. Hoy por hoy, las redes sociales promueven emociones, ¿sí? Y a estas emociones se le atribuye bastante como el odio, el repudio, el bullying, pero también determinan bastante lo que es la situación económica, porque por medio de las redes sociales nosotros podemos hacer campañas de marketing, podemos, poner las imágenes de nuestros negocios, de emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología es parte fundamental del individuo en el siglo XXI y por lo tanto yo soy responsable de cómo utilizo la tecnología, o a mi favor o en contra. Existe un gran índice, chicos, de mujeres, de adolescentes, niñas que fueron, abusadas o que fueron parte de una, que fueron asesinadas por maníacos que se escondían atrás de las redes sociales. Y de esos casos hay bastantísimos. Entonces, cuando yo estoy utilizando un medio tecnológico como una red social, ya depende de mí. Si acepto lo que de pronto me aparece en la red social, un desconocido, si lo acepto y empiezo a entablar una amistad, una conversación con tal individuo y me cito personalmente con esa persona, es mi decisión, ¿ok? Entonces, ya depende de la persona. Esto no solamente lo digo en el caso de los jóvenes, sino también de las personas que ya están prácticamente maduras, o sea, ya tienen un pensamiento, maduro, un pensamiento en el cual parece que a veces no se va a cometer este tipo de errores, pero hay gente que sí comete estas situaciones, chicos. La tecnología es una gama para poder nosotros llegar a niveles inimaginables en lo que es la ciencia, en cualquier campo, chicos, en cualquier campo en el que yo la quiera aplicar, pero yo tengo que actuar responsablemente al momento de utilizarla. No la puedo utilizar para alguna situación que esté mal o para alguna situación que me afecte a mí directamente como persona, como individuo, o que afecte peor aún mi salud, mi físico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tomar decisiones a nivel tecnológico también es muy importante y tiene que ser primordial hoy en día. Por último, tenemos el determinismo geográfico. A ver, determinismo geográfico, Josué Quimis. Determinismo geográfico, impulsado por Federico Ratzel, quien afirma que los procesos humanos, sociales, culturales y políticos dependen en gran medida del espacio geográfico en que se localiza. De la misma manera, Ratzel involucra a los estudiantes sociales, conceptos, organistas típicos de la biología al estudio del espacio. Al estudio del espacio, ok. Entonces, ¿qué me quiere decir esto del determinismo geográfico, chicos? Aunque no parezca, las infraestructuras y la extensión de tierra tienen bastante que ver, ¿sí? Al momento de crear instituciones, al momento de crear centros del conocimiento, porque a mayor cantidad o a mayor extensión de tierra, ¿verdad? Se puede extender más la sociedad, hay más población y por lo tanto va a haber más profesionalismo en alguna rama. Por ejemplo, aquí en el Ecuador recién está viniendo lo que es el estudio de la bioparte y la genética. En años anteriores eso no había. Es una nueva carrera que jóvenes hoy por hoy están optando bastante por estudiarla, porque la composición de biopartes me habla de que yo puedo reemplazar los órganos de un cuerpo humano con partes o elementos químicos que se imprimen a través de una impresora 3D, ¿sí? Eso es el futuro, chicos. Entonces, si yo tengo un país totalmente extenso en tierra, voy a poder acceder a crear más centros de estudio, más universidades, más situaciones dentro de la sociedad para yo poder aprender. Por eso es que se atribuye bastante al determinismo geográfico de que, pues se involucran los estudios de la naturaleza, ¿verdad? De las especies de seres vivos, de, zonas geográficas, etcétera, 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 que ustedes las conocen, ¿verdad? Y también se atribuye bastante el estudio del espacio y de nuevas, pues, carreras o ciencias que van saliendo a lo largo, pues, de esta extensión de tierra que se da. Ok, entonces, aquí tenemos los tipos de determinismo a nivel
social, chicos. Ahí está. Y ahí termina esta presentación del determinismo. Ok. Entonces, para resumir esta parte, el determinismo, aquí tengo, chicos, el determinismo, ¿sí? Es una doctrina filosófica o es una corriente filosófica que plantea, ¿qué pasa aquí? Que no puedo mover esto. Ya. Que plantea todo lo que acontece físicamente, pensamientos, acciones humanas, está determinado por la irrompible cadena de la causa y el efecto. Todos los hechos en el universo son creados por eventos precedentes y leyes de la naturaleza, y todo pasa por una razón, tiene un significado y un orden determinado, correcto. El determinismo siempre se va a regir por normas, por leyes, tanto de la naturaleza como impuestas por el hombre. Y todo pasa por alguna situación, chicos. Todo pasa por algo. Todo tiene su orden, todo tiene su tiempo. De eso me habla el determinismo. Mientras que el azar, ¿verdad? Es también parte de esta corriente filosófica, pero habla de los azares, de una casualidad, del presente de diversos fenómenos caracterizados por causas complejas. El universo todo es una simple coincidencia, incluyendo las condiciones necesarias para la vida en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, el azar, el universo, puede que todo sea una simple coincidencia, que nosotros estamos aquí en el planeta por una simple coincidencia, ¿ok? Entonces, es otro punto de vista que puede tener cualquier persona, pero ya depende de mí si es que yo me confundo o si es que yo tomo una decisión, ¿verdad? De estudiar a fondo una teoría, una corriente filosófica, una concepción, una ideología de las cosas, ¿ok? Entonces, en eso se basa el azar. El azar versus el determinismo crean un conflicto o crean un problema. ¿Por qué? Porque son corrientes filosóficas opuestas. Nadie va a aceptar vivir en una población, en un espacio de tierra donde todo tenga que ser regido por una ley, o tiene que ser estrictamente de la manera que dice el Estado, que dice el gobierno, o que dicen mis padres, ¿verdad? Pero tampoco, por otro lado, se va a aceptar de que todo sea una casualidad, de que todo pase porque sí, porque me pasó y porque yo tuve suerte y porque así de esa manera tuvo que ser, ¿verdad? Entonces, el ser humano es, como ya les indicaba, chicos, hace unos instantes, es libre por naturaleza. El ser humano tiene que vivir experiencias, tanto de azar como de determinismo, tomar decisiones, aprender en el proceso de la vida a tomar decisiones, y esto nos va a llevar, pues chicos, al éxito o al fracaso. Por último, dice una frase: el destino no es lo que te va a pasar, sino lo que tú quieras que suceda. Esto es lo que te va a llevar a ti al éxito, a ser grande, o te va a llevar al fracaso. Levantarte nuevamente y empezar a edificar tus bases para que te lleven a un éxito en un futuro. Entonces, de esto, chicos, se trata el determinismo y el azar. Son corrientes filosóficas que nos permiten reflexionar bastante sobre distintos hechos. Ok.